Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Pero también les enviamos un saludo, como siempre, muy especial también a los hermanos que se conectan a través de la FM, a través de Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo, un abrazo y una bienvenida a este espacio de formación y de encuentro con la palabra de Dios. Bueno, la invitación para todos los hermanos, para aquellos que tengan pues alguna duda, pregunta, comentario, aporte acerca de los temas que hemos realizado hasta ahora en su programa Apologética Católica. Les recuerdo nuestro número 312-698-4579, nuestra línea WhatsApp oficial para todos ustedes que quieran compartir con nosotros, que quieran enviar sus saludos, su reporte de sintonía a esta hora de la mañana. Les invitamos a que nos escriban y bueno, alguna pregunta que quieran hacerle al Padre Miguel Ángel también a través del 312-698-4579, nuestra línea WhatsApp oficial. Católico, vive tu fe, ama tu iglesia y compromete. Bien, sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Vengan con cuentos. Buenos días, Henry, y a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Católico, vive tu fe. Ama a Jesús. Como siempre, iniciamos con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mi querida familia en el Señor, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy, nuestra enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente le damos la más cordial y fraterna bienvenida a este programa de Apologética Católica, en el cual, como ya decía Henry, estamos empeñados en sintonizar muy estrechamente con la Sagrada Escritura, de establecer una relación muy íntima con la Sagrada Escritura, porque leer la Biblia, relacionarnos íntimamente con ella es relacionarnos, entrar en intimidad con Dios, porque decimos que es palabra de Dios. Por eso, pues los invito nuevamente a que ojalá, si tienen la oportunidad, pues tomen la Biblia, tomen la Sagrada Escritura y vamos a entrarnos en a disfrutar y a gozar de la palabra de Dios en este día nuevamente. Y como ya hemos venido hablando de los santos, vamos a hablar hoy. Los santos son intercesores. Dios o Jesucristo, mejor, Jesucristo fue el único mediador, sí. Es verdad, es el único que pagó y eso lo dice San Pablo. El único mediador. Pero no dice que sea el único que ruegue, el único que intercede, no. Por eso vamos a iniciar entonces con este texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Como hemos dicho en otras ocasiones, ellos o aquellos que no comparten nuestra fe o nuestros hermanos esperados, ellos siempre utilizan un versículo y a veces ni el versículo completo, sino solamente una frasecita o una palabra a veces. Y la sacan de contexto completamente porque no leen ni lo anterior ni lo posterior. Y lo repiten
infinidad de veces y le hacen creer a la gente una cosa que no es, una cosa completamente tergiversada. Por eso vamos a empezar con ese texto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5 nos va a hablar del texto que ellos le sacan a usted para atacar al católico y para atacar a aquella persona que de pronto no está bien fundamentada en la fe, para decirles o para justificar o para censurar de alguna manera que por qué nosotros tenemos a los santos. Porque San Pablo en esta carta a Timoteo dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Bueno, sí, siga. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Bueno, y punto, y ellos ahí cortan y no siguen ni leen lo anterior. Primer error, ellos no leen ni lo anterior ni lo siguiente. Y segundo error de las personas, los oyentes, pues tampoco se percatan o tampoco les entra la inquietud o el interés por leer lo anterior y lo siguiente. ¿Qué quiere decir San Pablo con ese texto? Es verdad que Jesucristo es el único mediador, sí, es el único mediador porque lo dice allí. Pero el error que se comete es que se confunde y se mezcla y se identifican los términos. Una cosa es mediador y otra cosa es intercesor y otra cosa es que ruega. Son tres palabras distintas. Pero ellos la toman como si fuera sinónimo. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, en el caso de las imágenes, ellos dicen que nosotros somos idólatras porque veneramos y adoramos las imágenes. O sea, hacen una mezcla de términos y ahí es donde confunden a la gente. Porque ellos dicen que adorar y venerar es lo mismo. Y si uno les pregunta, ¿para usted es lo mismo adorar que venerar? Y ellos dicen que sí. Imagínense. Y si uno va al diccionario, uno puede testificar y verificar que una definición hay para ídolo y otra definición muy distinta es para imagen. Lo mismo sucede aquí. Una definición es para mediador, que el mismo San Pablo lo va a explicar, y otra explicación muy distinta, otro significado muy diferente es que ruega o que es intercesor. Vamos a leer, vamos a continuar ahí en el versículo, creo que el versículo 6, San Pablo va a decir por qué Jesucristo es el único mediador. ¿Y qué significa mediador? Que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Ahí está claro. Pero ellos no leen eso. Ellos no leen eso. Se lo esconden a la persona. Se lo esconden. Ese versículo, ese es el 6, ¿no? El versículo 6 está diciendo, es porque es el único que se entregó, dio la vida en la cruz por rescate, para rescatar a todos. María no se crucificó en la cruz ni entregó la vida en rescate. San Pablo tampoco. Él murió, sí, sacrificado, pero por la fe. Pero San Pedro también murió crucificado y boca abajo, pero no por rescate, no por el perdón de los pecados, no. Solamente Jesucristo fue el único que se entregó en la cruz para rescate del pecador o de los pecados. Eso sí. Pero no dice que sea el único que ruega. No dice que sea el único intercesor. No. Es más, vamos ahora sí a leerlo desde el versículo 1 para que noten ustedes que allí está la explicación y está la comparación. Primero, aquí en el versículo 6 dice, ¿por qué es el único mediador?
Vuelve y léalo, el versículo 6. El único mediador porque se entregó a sí mismo porque se entregó a sí mismo como rescate por todos. Como rescate por todos. Es decir, que es el único. María no se entregó en rescate por todos. Pablo tampoco, Pedro tampoco, ningún apóstol, que murieron todos. Bueno, todos no, pero la inmensa mayoría entregaron la vida como testigos, sacrificando la vida. Pero no fue en rescate. El único que pagó ese rescate fue Jesucristo. Jesucristo. Pero ahora vamos a clarificar por qué nosotros tenemos a los santos, por qué nosotros tenemos como intercesores o intercesores a los santos y a la Virgen María, porque allí lo dice San Pablo. Pero como ellos no les conviene eso, ellos no les conviene clarificar lo que dice San Pablo, sino que les conviene es atacar. Entonces, para atacar solamente cogen ese versículo nomás. Ahí está la perversidad y ahí está el engaño. Ahora vamos a leerlo desde el versículo 1 para que noten ustedes que el mismo San Pablo está diciendo que, por una parte, explicó quién es el mediador, el único mediador. ¿Por qué el único mediador? Y ahora va a decir la intercesión y que otros ruegan o pueden rogar. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Bueno. Primero, ahí está diciendo San Pablo que hay unos que pueden rogar, pueden pedir, pueden interceder. De suyo ellos lo hacen. En una ocasión, hablando con un pastor que precisamente me sacaba ese texto, yo le decía, bueno, y cuando llega una persona, ay, pastor, mire, ore por mi mamá, ore por mi papá, ore por mi hermano, por mi hermana, ore por mí que tengo esto. ¿Usted no ora, ni reza, ni intercede, ni pide? Ah, que sí. Ay, entonces, ¿y por qué lo hace? ¿Usted es Jesucristo? ¿Usted es Jesús? No. Entonces, ¿por qué lo hace? Si es el único intercesor, el único mediador, el único que puede rogar es Jesucristo, entonces usted ¿por qué lo hace? Ahí está el engaño. Ellos solamente leen ese versículo y si nosotros lo leemos desde el versículo 1, notamos que mismo San Pablo nos está invitando a hacer oraciones, a rogar, a pedir, a interceder. A interceder. Siga, en el versículo 2. Por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Por todos. Ahí dice que los reyes, los emperadores, por todos. ¿Por qué? Porque pues necesitamos la salvación, porque ellos con su actitud y su persecución y todo eso, pues, perdón, se podía creer que podían comprometer la salvación. Entonces, San Pablo dice, hay que pedir por ellos, pedir por el enemigo, como dice Jesucristo en el Mateo 5, 44, 45. Orar por los perseguidores, por sus enemigos. Bueno, siga, versículo siguiente. Para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios. Esto es bueno y agradable a Dios. ¿Qué? Rogar, pedir, hacer oraciones, acción de gracias, etcétera. Siga. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Bueno, repita ahí ese pedacito. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por tercera vez. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Que quiere que todos los hombres, todos son todos, por eso dice que hay que rogar por aquellos que tienen bastante comprometida la salvación. Hay que orar por ejemplo, por Maduro, por todos estos presidentes que están haciendo tanto daño según nuestros criterios y nuestra fe.
pues hay que orar por ellos, dice San Pablo, para que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. De la verdad. Significa que aquellas personas que no explican, que no se refieren, que no leen la Sagrada Escritura en el contexto en que se escribe, pues no está en el pleno conocimiento de la verdad. No está en el pleno conocimiento de la verdad. Porque una persona que sesga, que saca un texto del contexto, que tergiversa un texto, no es verdadero. No es una persona fiel. No es un verdadero discípulo de Jesucristo, porque Jesucristo, hemos leído muchas veces ese texto, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Todo. Todo es todo. No es una partecita nomás, no es un versículo nomás, no. No es una frasecita o un renglón nomás, no. Es todo. ¿Por qué? Porque en el todo está el contexto y en el todo está la verdad. De modo que, por eso, les invitamos a que ustedes no se dejen engañar. No se dejen. Cuando les lean un texto, dice, bueno, lea lo anterior y lea lo siguiente, a ver qué dice. Pero aquí está claramente explicado y claramente referido que San Pablo está diciendo que nosotros podemos rogar y de suyo, como vuelvo y repito, ellos lo hacen. Nosotros también lo hacemos, todo el mundo lo hace. Ah, bueno, ¿por qué? Porque está escrito. Si fuera cierto lo que ellos dicen, pues ningún pastor, ninguna persona podría rogar, ni podría hacer oraciones. Siga, vamos a continuar ahí en el versículo 3 o 4. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Bueno, ahora sí, ya queda completico. Usted puede rogar, usted puede interceder, pero el único que se entregó en rescate por todos fue Jesucristo. Nadie, el mismo San Agustín lo explica. San Agustín lo explica diciendo que el único que entregó la vida por los pecados fue Jesucristo. Nadie puede entregar la vida en rescate por los pecados, porque ya Jesucristo lo hizo y nadie puede hacerlo. Solamente Jesucristo, como lo dice ahí San Pablo. ¿Cómo nosotros tenemos a la Virgen María por intercesora? Pues también nosotros lo tenemos en Juan capítulo 2, versículo 3. Ustedes recuerdan ese episodio de las bodas de Caná. Cómo María intercede. ¿Y María intercede para qué? Por dos razones. Para que Jesucristo empiece la vida pública. Y para que Jesucristo empiece a hacer el primer signo, el primer milagro. O sea, para que Jesucristo empiece a actuar, para que Jesucristo actúe en nuestra persona, en nuestra vida, necesitamos invocar a la Virgen María para que ella interceda. Y empiece Jesucristo a hacer una obra en nosotros. Porque antes de eso Jesucristo no había hecho ningún milagro, no había hecho ningún signo, no se había dado a conocer, no era público. La vida de Jesús prácticamente no era pública, no se conocía mucho. ¿Quién fue el que lo hizo público? A través de la Virgen María. Si nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida, que Jesucristo actúe en nuestra vida, necesitamos, como dice la Biblia, invocar a aquella que intercedió para que se diera el primer milagro, para que se diera el comienzo de la vida pública de Jesús. Y como faltara vino, porque se había acabado el de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde,
que tengo yo contigo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Bueno, Jesucristo se resiste de alguna manera porque pues no había llegado la hora. No podía, digamos, él no sabía tal vez cómo iniciar esa vida pública. Y hasta el momento, pues, no la había iniciado. No la había iniciado. Porque no había hecho ningún milagro, no había hecho ningún signo. Fue María la que lo empujó de alguna manera en el buen sentido de la palabra. Lo inició, lo animó, lo apoyó, lo colocó en la palestra pública de los signos y de los milagros. Fue María. De modo que María es la que intercede para que en nosotros Dios empiece a actuar. Y bueno, siga el texto. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Bueno, ¿quién es el que intercede? ¿Quién es el que ruega para que Jesucristo actúe? María. Y María les dijo a los sirvientes, porque María ya sabía perfectamente que su hijo no la iba a desairar, que Jesucristo le iba a obedecer y que iba a hacer ese milagro. Por eso María, con gran confianza, con gran seguridad, intercede e inmediatamente les dice a los sirvientes. El texto no muestra ni narra lo que sucedió antes. Muy posiblemente María se dio cuenta porque los sirvientes le dijeron a ella. No aparece en el texto, pero muy posiblemente fue así. Que los sirvientes, porque si ella se dirige después a los sirvientes, fue porque los sirvientes primero le dijeron a ella. Si los sirvientes no le hubieran dicho a ella, el texto no diría que María se dirigió inmediatamente a los sirvientes y les dijo, haced lo que él les diga. Eso fue porque había ya una confianza entre los sirvientes y María, porque los sirvientes fueron a María a decirle, dile a tu hijo, porque ellos ya conocían de alguna manera a Jesucristo, pues no lo habían visto hacer ningún signo, ningún milagro, ni nada, pero ella ya se estaba conociendo dentro del pueblo como una persona muy santa por sus actitudes, no por lo que había hecho, sino simplemente con verlo. Por ejemplo, usted con ver a una persona, usted dice, uy, esa persona es como muy humilde, muy sencilla, sin hacer nada. Recuerdo que cuando Juan Pablo II vino a Colombia, cuando yo le di la mano, a mí me pareció ver como una persona santa. Transmitía esa energía positiva, esa fe, esa alegría, ese don especial, esa santidad, sin hacer nada. Entonces, lo mismo sucedía con Jesucristo. Ya él era más o menos público en el sentido de que lo habían visto y él actuaba como una persona santa. No por las actitudes, vuelvo y repito, sino como por su comportamiento. Y por eso los sirvientes, cuando lo vieron entrar, por eso lo invitaron pues a la fiesta, cuando entró y estuvo allí, vieron su comportamiento impecable, entonces se dirigieron más bien como a su madre y le dijeron, dile a tu hijo que se nos acabó el vino. Bueno, a ver él qué podría hacer. Y María se dirige nuevamente a los sirvientes y les dice, haced lo que él os diga. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos, ¿quién es el que hace el milagro en nuestra vida? No María, no. Jesucristo es Dios, porque Él es el único mediador. Pero ella sí intercede, pero ella sí hace de mediadora, hace de intercesora o ruega por nosotros.
De modo que por eso los sirvientes se dirigen a María y le expresan a ella la necesidad que estaban sufriendo en ese momento. Y María inmediatamente les devuelve la respuesta. Y sucede el milagro que ya todos conocemos. Para mostrar que María sí actúa frente a nuestras súplicas. Para mostrar. Y hay otros muchos textos donde aparece la santidad y los santos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis 5, 6. Allí San Juan está narrando una visión que él tuvo del cielo. Y cómo esos santos, porque alguno puede decir, bueno, sí, aquí María intercedió porque ella estaba viva, Jesús también, en la tierra. Pero ¿dónde dice que una persona que haya pasado a la eternidad pueda interceder? Que una persona que ya esté muerta pueda interceder. Sí, está escrito. Otra cosa es que ellos no lo hayan leído, pero sí está. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Bueno, ahí se está refiriendo que él estaba al frente de Dios, al frente del trono de Dios, y al lado del trono de Dios estaba el cordero, que es Jesucristo. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Bueno, ese número 7 de los 7 espíritus, ojos y todo, es para mostrar la perfección de la mirada de Dios, que Dios tiene como esa capacidad de poder estar en todas partes, la perfección, porque el 7 es el número perfecto. De modo que allí lo que está San Juan diciendo es como esa divinidad incomparable y esa divinidad inabarcable, esa divinidad que ninguna mente puede llegar a definir de alguna manera la divinidad de Dios. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Bueno, el libro de la vida, ustedes recuerdan que Jesucristo también lo dijo en Lucas capítulo 10, cuando llegan los discípulos regresando los 72 discípulos, ustedes recuerdan el capítulo 10, narra todo el acontecimiento que Jesucristo envía a los 72 discípulos a evangelizar. Y después regresaron los 72 discípulos alegres, felices, contentos, porque hasta los demonios se les sometían. Y vinieron a decirle a Jesucristo que los demonios se les sometían, que eso había sido una maravilla la evangelización. Y Jesucristo les dijo, no se regocijen porque los demonios se les hayan sometido. Alégrense más bien porque sus nombres estén escritos en el cielo. A ese libro es que se está refiriendo San Juan en esta visión. El libro de la vida. Ese libro de la vida donde están escritos todos los nombres de los santos. Sigan. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Bueno, los 4 vivientes hacen referencia a los 4 evangelistas y los 24 ancianos son gente del Antiguo Testamento y gente del Nuevo Testamento. Es decir, 12, refiriéndose a los 12 tribus de Israel y refiriéndose a los 12 apóstoles, los 24, que es santos del Antiguo Testamento y santos del Nuevo Testamento, 24, 12 de las 12 tribus de Israel y 12, los 12 apóstoles, que son los que Jesucristo los llamó con nombre propio. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes. Oigan bien, afinen el oído y pongan mucha atención lo que va a decir. Cada uno de ellos, es decir, cada uno de esos santos
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de esos 24, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, etcétera, para representar a todos los santos del Antiguo Testamento y a todos los santos del Nuevo Testamento, dice que llevaban copas de oro, no cualquier tipo de copa, copas de oro. ¿Y qué llevaban en esas copas de oro? Llenas de perfumes. Llenas de perfumes. Que son las oraciones de los santos. Ah, que son las oraciones de los santos. Entonces, que nadie venga a decir que ellos no interceden, que ellos no escuchan. Cuando tú te refieres o haces un ruego o una oración a un santo, ellos cogen esas oraciones en copas de oro y las llevan delante del Cordero. Así lo mismo que hizo María. Digamos, el inicio de esa intercesión está en lo que acabamos de leer, en Juan capítulo 2, versículo 3. María intercedió. Por eso allí está San Juan describiendo cómo es esa manifestación de los santos en el cielo, cómo ellos cogen las oraciones de nosotros, las oraciones de esos santos, las echan en copas de oro y se las llevan a Jesucristo. Lo mismo que hizo María acá en la tierra. Le dijo, hagan lo que Él les diga. Es llevar las oraciones. Vamos a hacer una pausa y ya en breve regresamos. No se vayan de la sintonía. Católico, vive tu fe. Ya le traje a tu hijo todo mi equipaje, mis heridas también, mi dolor, para que me sane. Dile que me adelante el favor. Le dijiste no hay vino en aquella boda. ¿Qué quieres de mi mujer si no ha llegado mi hora? Hagan lo que les diga el Señor. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre buena. Dile que yo soy nada y que el vino se acaba. Dile que necesito su gracia. La Madre de Dios, tu Virgen hermosa. Dile que lave mi cuerpo con su sangre preciosa. Ya no quiero estar muerto, ya no. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre buena. Y dile que yo soy nada y que el vino se acaba. Dile que necesito su gracia. Oh, oh, oh. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre buena. Dile que yo soy nada y que el vino se acaba. Dile
que necesito su gracia. Intercede por mí, Madre buena, dile que yo soy nada, y el vino se acaba, solo su gracia basta por mí. Intercede por mí, Madre buena, dile que yo soy nada y que el vino se acaba, dile que necesito gracia. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Muy bien, hermanos y querida familia en el Señor, continuamos con nuestra enseñanza en el día de hoy. Estamos hablando, y les recuerdo nuevamente el tema de hoy: los santos son nuestros intercesores. Es verdad, como dijimos obviamente al comienzo, que Jesucristo es el único mediador, pero los santos son intercesores. Jesucristo fue el único que pagó, sí, pero los santos son intercesores. Hay otros textos más que vamos a analizar y que vamos a leer así rápidamente. Primero, o continuamos con Apocalipsis, seguimos ahí con Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, 9. Vamos a leer cómo ellos, los santos, están al pie del trono de Dios, en el altar de Dios, en la ahí al lado de la majestuosidad de Dios. Y San Juan, Dios le concedió esa gracia de ver cómo Dios actuaba frente a los santos, a los que están inscritos en ese libro de la vida. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Bueno, ahí está escrito, o está escribiendo, o está narrando Juan lo que vio en el cielo. Es las almas de los mártires, de aquellos que dieron la vida por la fe. En una ocasión, hablando también con una persona de estas, de estos hermanos esperados, yo les dije, bueno, pregúntele a su pastor cuántos mártires tiene su iglesia, cuántos testigos que han dado la vida por la fe, cuántos, ni uno. Pues hasta el momento que yo sepa, ninguno tiene mártires. Nosotros, nuestra iglesia, sí tiene mártires y están descritos allí justamente en el Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Los mártires, que fueron los que entregaron la vida por la fe, están al pie de Dios, interceden. Vamos a escuchar que sí interceden. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? O sea, están intercediendo. ¿Hasta cuándo? Porque ellos ya están en el cielo.
si están en el cielo y están gritando y están clamando, es clamando por nosotros, por los que todavía estamos en esta vida y en esta tierra, porque ellos ya están salvos, ya están allá al lado del trono de Dios. Sin embargo, gritan, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Tanta injusticia, ¿hasta cuándo? O sea, ellos interceden por nuestros pueblos oprimidos y por tanta gente que está siendo oprimida y sacrificada injustamente. Siga. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Ahí está, de los habitantes de... Entonces interceden. Sí están intercediendo y a grito entero y clamando. No por ellos, porque ellos ya están salvos, ya están en el cielo, pero por los que estamos en la tierra. Interceden. Y son los santos y los santos mártires. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Bueno, primero, ellos son vestidos de blanco, coronados de gloria y majestad, porque están al pie del trono de Dios. ¿Para qué? Para que oren, intercedan, hasta que se salven todos, hasta que todos lleguen al cielo. Esa es la intención, que nadie se pierda. Esa es la intención. Y ese es el clamor que ellos hacen frente a Dios. Ahora, no solamente los santos, también hay otros que interceden por nosotros. Ahora bien, vamos a ver otro texto también ahí de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Apocalipsis 8, 3. Vamos a notar y vamos a observar cómo hay otros que además de los santos también interceden por nosotros. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Con un badil de oro, es decir, con un recipiente, con un incienso, con una copa de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos. Con las oraciones, primero los perfumes y segundo con las oraciones de todos los santos. Los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Ahí está. Otra vez, repita ahí ese pedacito. Los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Bueno, por tercera vez. Los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Esas oraciones son las de los santos. No solamente los santos interceden directamente, sino también los ángeles. Los ángeles de Dios toman las oraciones de los santos y las colocan al pie del altar del trono de Dios. Entonces los santos sí interceden por nosotros. Los santos sí están clamando día y noche por los que estamos acá. Y cuando yo le pido a un santo, si usted no le pide a un santo, ¿cómo esa petición puede llegar a Dios? Si nosotros no depositamos en los santos nuestros ruegos, súplicas y peticiones, esas ruegos, súplicas y peticiones, ¿cuándo llegarán a Dios? Si de alguna manera para que lleguen a Dios se necesita que los santos las lleven en copas de oro, todos esos ruegos y súplicas. De modo que por eso nosotros tenemos a los santos, porque los santos son los que llevan esas oraciones. Y si no las entregan directamente, las pueden hacer llegar a Dios, ante el trono de Dios, ante el altar de oro del trono de Dios, la pueden hacer llegar a través de los ángeles. Ahora bien, en Hebreos capítulo 12,
versículo 1, va a hablar de esa multitud de santos. La Sagrada Escritura en muchas partes habla de esos santos, en muchas partes. Aquí nos podríamos quedar el día entero analizando solamente los textos que habla de los santos. Simplemente para que ustedes noten que en la Biblia sí está en la intercesión de los santos. Otra cosa es que ellos no lo quieran o lo escondan, o como caricaturescamente hablando, le arranquen como esa página a la Sagrada Escritura. Hebreos 12:1. Vamos a ver que el autor de los Hebreos nos está hablando de la multitud de los santos que hay en el cielo. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos. Nube de testigos, entonces, tantos testigos que nosotros tenemos, que son justamente los santos, teniendo esa nube de testigos, de santos, dice el autor de la carta a los Hebreos. Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia. Pues coloquémoslos en las manos de ellos. Todo lastre, todo impedimento, toda dificultad, todo sufrimiento, todo aquello que nos aqueja, coloquémoslo en manos de ellos. Y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Y corramos con fortaleza la vida en esta tierra. Apoyados en ellos. Nuestra vida la apoyamos en ellos para que ellos presenten nuestros sufrimientos ante Dios. Ahora pase al versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, A la ciudad de Dios vivo. la Jerusalén celestial, La Jerusalén celestial, el cielo. y a miriadas de ángeles, reunión solemne. Y reunión solemne, que es la iglesia, ¿no? Y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. Ahí está. Ahí el autor de los Hebreos está narrando todo lo que sucede en el cielo con toda esa nube de testigos que nosotros tenemos. Con esa nube de testigos. Alguno podrá decir, pero allá se ora muy bien, se levantan las manos, se pide a Dios, también hay curaciones, uno se siente muy bien allá. Hay mucha gente que dice eso, que se siente muy bien en otra confesión religiosa y por eso están allá. Pero no se trata de sentirse bien, porque el drogadicto también se siente bien fumando droga. El alcohólico también se siente bien tomando alcohol o tomándose o chupándose una botella de ron. El delincuente también se siente bien robando. El asesino también se siente muy bien porque quitó de en medio un enemigo suyo. No se trata de sentirse bien. Porque alguna gente dice, no, pero yo para qué, yo no necesito la iglesia católica. Allá estoy muy bien porque allá también se ora, allá también se alaba al Señor. Sí, pero no se trata de eso. Se trata de estar en la verdadera iglesia donde está la plenitud de Dios. Donde está la plenitud de Dios. ¿Dónde está la plenitud de Dios? En la iglesia. En la iglesia que Él fundó. ¿Y por qué es la iglesia nuestra? Porque la iglesia nuestra es la que tiene los santos. Es la que tiene esa nube de testigos. Es la que tiene todos esos santos que llevan esas oraciones en copas de oro al trono de Dios. Es la nuestra. Y lo dice, sí señor. Lo dice la Biblia. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 22. Para que noten ustedes que hay mucha gente que dice, no, pero es que allá uno se siente muy bien, se siente a gusto, se siente feliz, se siente dichoso. Sí, pero también, como vuelvo y repito, los drogadictos se sienten bien donde están.
y dicen que se siente bien, que no necesitan salir de esa situación. Entonces no se trata de sentirse bien. No se trata de sentirse bien. Ahora bien, alguno también podrá decir, pero es que allá se ora a Dios, allá se lee la Biblia. Sí, pero no tiene la plenitud de Dios. Vamos a escuchar primero lo que dice San Pablo. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Cabeza suprema de la iglesia. Está hablando de Jesucristo. Vuelve y repita. Bajo sus pies. Bajo sus pies es los pies de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Sí. Sometió todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas son todas. Siga. Y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Donde dice, vuelve a decir San Pablo, que eso es verdad. Que está hablando de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Sí, debe ser 15 por ahí. A ver. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Bueno, el versículo 19 entonces debe ser por ahí. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Sobre él toda la plenitud. Está hablando en Efesios 1:22. La plenitud de todo está a sus pies y lo constituyó cabeza, siga, la plenitud. Pues Dios tuvo bien hacer residir en él toda la plenitud. Toda la plenitud, siga. Y reconciliar por él y para él todas las cosas. Todas las cosas. Pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Y en los cielos. Entonces lo constituyó, pues, de vivos y muertos, y lo constituyó, en él está toda la plenitud de la divinidad. Y a él le confió la iglesia. A él le confió la iglesia. Efesios 1:22, repita y siga. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. La plenitud de lo que lo llena todo en todo. Es decir, ¿dónde está la plenitud? En la iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia que tiene a Cristo por cabeza. Por cabeza. ¿Y cuál es la iglesia que tiene a Cristo por cabeza? Aquella que tiene toda esa nube de testigos, toda esa nube de santos. Porque eso sucede también, como dicen los especialistas en el tema. Algunos dicen que tienen allá la Biblia, que tienen la alabanza, que tienen las oraciones, muy bien. Pero ¿dónde está la plenitud? En la Iglesia Católica. Los especialistas en el tema de esto de comidas y demás dicen que en una ensalada donde hay varios productos, tanto de hortalizas como de verduras y demás, allí están todas las vitaminas. Ahí están todas las vitaminas. Y nosotros por eso debemos comer de todo, porque el cuerpo necesita todas las vitaminas. Ellos tienen algunas vitaminas, sí, pero les faltan otras. Ellos tienen la palabra de Dios, sí, es una vitamina. Excelente, buena, necesaria, obviamente. Tienen la vitamina de las oraciones, sí, de la alabanza, las oraciones, muy bien. Pero no tienen la vitamina de la confesión. Esas son vitaminas fundamentales que están escritas en la Sagrada Escritura también. No tienen la vitamina de los santos. Por eso no tienen la plenitud de la gracia. No tienen la vitamina de la Virgen María. Les falta eso.
¿Tienen la Biblia? Sí, nosotros también la tenemos, pero les faltan. Y nosotros no le estamos como tratando de cuestionar las que tienen, no, sino las que no tienen, las que le faltan. Porque si a un cuerpo usted lo alimenta solamente con mango, termina enfermo. Porque le faltan las otras vitaminas. Y el cuerpo espiritual, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 15, 44, dice, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual. De modo que nosotros tenemos un cuerpo espiritual. Y para alimentar ese cuerpo espiritual necesitamos esas vitaminas espirituales. Ellos no tienen la vitamina de la Eucaristía. No tienen la vitamina de la unción de los enfermos. No tienen la vitamina del sacramento del matrimonio. No tienen la vitamina de los santos, no tienen la vitamina de la confesión, etcétera. No tienen la vitamina de la comunión. Todo esto que por eso dice San Pablo que la plenitud de la divinidad está en la iglesia. Está en la iglesia. ¿Por qué entonces en nuestros hermanos que no comparten nuestra fe no tienen la plenitud de la iglesia? Porque sencillamente no tienen los santos. Como no tienen los santos, no tienen esas vitaminas tan fundamentales, pues no tienen la plenitud de la iglesia. Por eso nosotros estamos regocijados con Dios, porque tenemos esa plenitud, como lo dice San Pablo allí en Efesios 1:22. Bien, hermanos, llegamos al final de nuestra jornada, de nuestro tema, de nuestra enseñanza en el día de hoy. Vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos conceda toda esa fuerza, ese espíritu necesario para ser fieles a la iglesia en la cual el Señor nos tiene y nos ha llamado. Por eso digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden nuestro lema, católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.